Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y quiero darles la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading. Antes de entrar al tema, muchas personas me preguntan sobre nuestros próximos seminarios presenciales. Recuerden que durante octubre tendremos dos. El primero de ellos el 12 de octubre en Madrid y el 19 de octubre en Barcelona. Me refiero al seminario presencial de inversiones. Y en el mes de noviembre tendremos también seminario presencial de inversiones en Ciudad de México. Recuerden que se tienen que inscribir en nuestro sitio de internet. Encontrarán un link debajo de este video. Pero ahora sí, entremos en el tema. El día de hoy quiero comentar algo que se me hace muy importante, sobre todo por la coyuntura actual de los mercados, específicamente mercados emergentes y más específicamente por el tema argentino. El tema del cual quiero hablar el día de hoy es el riesgo país. Yo sé que este curso es de trading, pero recuerden por favor que el trading, poder obtener beneficios del trading, de nuestra operativa en los mercados, depende en gran medida de que nosotros seamos capaces de leer distintas oportunidades que ocurren en distintas situaciones. Nuestra lectura objetiva del mercado, ser capaces de identificar distintos tipos de oportunidades en los mercados, implica que nosotros debemos entender la coyuntura en la cual estamos o de la cual queremos participar y por supuesto beneficiarnos. El riesgo país se me hace muy importante porque me recuerda la primera operación con beneficios, la primera operación potente que yo pude realizar cuando me vine a vivir aquí a España en el año 2011. Entre el año 2011 y el año 2012, este par de años fueron la peor época para la deuda pública española y en general para la deuda pública del sur de Europa. Al final de este video les explicaré cuál fue esa oportunidad de la cual me pude beneficiar y lo pude hacer porque comprendo claramente lo que a continuación les intentaré explicar. El riesgo país, cuando hablamos de riesgo país, a lo que nos estamos refiriendo es a la diferencia entre el tipo de interés que tiene que pagar o que tiene que reconocer un activo de elevado riesgo para compensar ese riesgo frente al tipo de interés o al rendimiento que tiene que pagar un activo refugio o un activo considerado seguro, como lo son, por ejemplo, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son considerados activo refugio, sencillamente porque los americanos nunca han entrado en default y nunca han dejado de pagar su deuda. Algo que sí ha ocurrido incluso con las grandes potencias europeas, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, y ni qué decir de los países latinoamericanos, de la gran mayoría de países asiáticos y de África. En términos generales, los Estados Unidos es la única nación que nunca ha entrado en default y por esto los bonos emitidos por ese gobierno, especialmente los tesoros con vencimiento en 10 años, son considerados los activos más seguros del mundo y por lo tanto activos refugio. Entonces, el riesgo país es la diferencia en el rendimiento que existe entre activos de alto riesgo, y me refiero al mercado de bonos, y activos de bajo riesgo. Entonces podríamos mejorar un poco más la definición. El riesgo país mide el diferencial en términos de rendimiento de tasa de interés denominada en dólares de bonos emitidos por una nación frente al rendimiento denominado en dólares de los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos con vencimiento en 10 años. Entonces vamos a realizar un ejemplo numérico. Vamos a suponer que, por ejemplo, los treasuries, que son los bonos del Tesoro americano con vencimiento en 10 años, tienen en este momento, vamos a suponer, porque no tengo el dato exacto, vamos a suponer que los treasuries pagan un rendimiento anual denominado en dólares del 0,5%. Esto es la mitad del 1%, esto para hacer la claridad. Y también vamos a tomar un dato más real, que son los bonos emitidos por el gobierno argentino,
pero hablemos de la parte larga de la curva, especialmente los bonos con vencimiento en 10 años emitidos por el gobierno argentino. En este momento, el riesgo país de este tipo de bonos es de 2.500 puntos. Y a continuación te explicaré a qué me refiero cuando hablo de 2.500 puntos. El hecho es que ese es el riesgo país actual de la República Argentina. Por lo tanto, los bonos argentinos con vencimiento en 10 años pagan más o menos un 25% de rendimiento denominado en dólares. Los bonos del Tesoro americano 0,5%, los bonos argentinos con el mismo vencimiento pagan un 25%. Ahora, cuando hablamos de 2.500 puntos de riesgo país para los bonos argentinos, ¿a qué nos estamos refiriendo? La cuestión es muy sencilla. Cuando estamos hablando de rendimiento, es decir, de tipo de interés, el rendimiento es igual al tipo de interés, tenemos que tener claro que un 1% de rendimiento es igual a 100 puntos básicos. Por lo tanto, si esto es así, un 25% de rendimiento es igual a 2.500 puntos básicos. Cuando estamos diciendo que el riesgo país de la República de Argentina es igual a 2.500 puntos, lo que estamos diciendo es que este es el exceso en términos de rendimiento que tienen que pagar estos bonos para compensar un elevado riesgo. Cuando nosotros invertimos en bonos emitidos por Argentina, no estamos asumiendo los mismos riesgos que asumimos cuando invertimos, por ejemplo, en bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, en bonos emitidos por el gobierno alemán, por el gobierno francés, etc. Los riesgos son completamente diferentes. Y en este caso, el riesgo para los que invierten en Argentina es perder todo su dinero. Porque ahora mismo el mayor riesgo en la Argentina, y esto es lo que está descontando el mercado, el mayor riesgo para la Argentina, el escenario más probable es que este país entre en default. Y cuando estamos hablando de default, a lo que nos estamos refiriendo en la práctica es a que el gobierno argentino no va a pagar su deuda en los términos pactados originalmente, que pueden ser tiempo, es decir, plazos y rendimiento, entre otros factores. Cuando hablamos de default, lo que queremos decir es que el emisor no le va a pagar el capital o los intereses a quien le ha prestado dinero, es decir, en este caso a los tenedores de bonos, y que por lo tanto cuando este emisor, que para nuestro ejemplo es el gobierno argentino, la República Argentina, cuando este emisor vaya a pedir prestado dinero al mercado, el mercado le pedirá, en este momento por la coyuntura actual, en las condiciones actuales del mercado, le pedirá más o menos un 25% de rendimiento en dólares. Y a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de riesgo país. El diferencial en términos del tipo de interés que tiene que pagar un emisor de alto riesgo frente a un activo considerado de bajo riesgo o de nulo riesgo, o que incluso es un activo refugio. Entonces esto es muy importante porque quiero que hagamos los siguientes números. Por ejemplo, si el gobierno argentino tiene que emitir $100 de deuda para cumplir sus gastos y sus costos y para pagar su operación como Estado, etc. Si el Estado argentino tiene que emitir nueva deuda por valor de $100, él tendrá que pagarle al mercado el 25% de rendimiento anual. Se lo tendrá que ofrecer porque de otra forma los inversionistas no estarán dispuestos a invertir en Argentina con los niveles de riesgo actual. Tendrá que ofrecerles más o menos el tipo de rendimiento de mercado. Entonces tenemos 100 y esto es un rendimiento anual, por lo tanto el próximo año le tendrá que pagar $25. Suponiendo que el gobierno de la Argentina, que es nuestro ejemplo y que es el momento actual, es la realidad actual, suponiendo que el gobierno de la Argentina no tenga capital, no tenga capacidad para pagar parte del capital prestado, él ahora no deberá 100, sino que el próximo año tendrá como deuda 125.
Y ahora sobre estos 125 tendremos que calcular nuevamente el 25% y así sucesivamente recalcular el 25% por el capital más el nuevo año y aquí nuevamente el capital más el nuevo año por el 25% y así hasta el fin de los tiempos. Amén. El hecho es que si nosotros hacemos estos números, allí es cuando entendemos claramente que es totalmente factible que un gobierno, que un estado, que una empresa o que un particular pueden entrar en default, porque el riesgo que representan es tan alto que emitir nueva deuda lo que representa es que están cavando su propia tumba. Y a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de riesgo país. El hecho es que por ejemplo, cuando yo llegué a España en el año 2011, yo me topé con que este país estaba en plena crisis de deuda pública, que es lo que todos conocemos como la crisis del euro. Yo no conocía muy bien cuáles eran los precios, no entendía muy bien el funcionamiento aquí del mercado, sus particularidades y sus detalles, por lo tanto yo estuve algún tiempo bastante quieto. Sin embargo, en algún momento del año 2012, que era el peor momento de la crisis de deuda española, recuerdo que estaba revisando algunas noticias en internet y en algún blog leí lo siguiente, que el riesgo país de España en ese momento puntual era superior al riesgo país de un país como Ecuador. Entonces yo inmediatamente pensé lo siguiente, España es un país desarrollado, Ecuador es un país en vías de desarrollo. Los riesgos de España son muy diferentes a los riesgos que yo como inversionista tengo que asumir cuando invierto en Ecuador. Por favor, nuestros seguidores en Ecuador no se vayan a ofender, pero yo creo que es totalmente claro que estamos hablando de dos países muy diferentes en sus fundamentales y en su estructura económica, y que por lo tanto los riesgos también son muy diferentes. Yo pensé lo siguiente, en este momento estamos ante una oportunidad de arbitraje, porque el riesgo país de España no puede ser superior, es decir, las probabilidades de que un país como España entre en default no pueden ser superiores a las probabilidades de que un país como Ecuador entre en default, porque por fundamentales y otras cuestiones es mucho más probable que esto ocurra en países como Ecuador o similares a Ecuador. Por lo tanto, existe una oportunidad de arbitraje, es decir, la oportunidad es comprar deuda española, porque cuando el mercado identifique esta anomalía, escúchame bien por favor, cuando el mercado identifique esta anomalía, inmediatamente comprenderá que existe una oportunidad y la oportunidad en aquel momento era comprar deuda española y las cosas resultaron bastante bien. Pero la oportunidad surgió de entender claramente qué era el riesgo país. Ahora, el riesgo país está compuesto por diferentes tipos de riesgo. El primer riesgo es el riesgo político. El segundo tipo de riesgo es el riesgo económico, el tercer tipo de riesgo es el riesgo de crédito, el cuarto tipo de riesgo es el riesgo de mercado y el quinto tipo de riesgo es el riesgo legal. Cuando hablamos de riesgo político, estamos haciendo referencia a la capacidad política que tiene un gobierno para enfrentar determinadas situaciones. Cuando hablamos de riesgo económico, nos estamos refiriendo a las posibilidades de entrar en recesión o en depresión. Cuando hablamos de riesgo de crédito, estamos haciendo referencia a la capacidad del emisor de pagar el capital y los intereses. Los riesgos de mercado tienen que ver con el apetito por riesgo que tiene el mercado en todo momento. Y el quinto tipo de riesgo, que es el riesgo legal, tiene que ver con la posibilidad de un cambio en las leyes, de un cambio en los contratos, de un cambio en todos aquellos factores que hicieron que yo invirtiera en un país y que por cambios legales pudiesen ya no existir y aumentar el riesgo de que no me paguen lo que yo he prestado o que no me devuelvan el capital o me paguen los intereses. Espero que este tema haya quedado lo suficientemente bien comprendido. Recuerden, octubre, Madrid y Barcelona, seminario presencial de inversiones. Noviembre, Ciudad de México, seminario presencial de inversiones. Solo 20 plazas. Si este video te aporta valor, te añade valor, si con nosotros aprendes, recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, solo te pido dos cosas. La primera, suscríbete a él.
Y la segunda, haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con trading, con inversiones o con mercados financieros, escríbelo debajo en los comentarios. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás debajo de este video en un link. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un nuevo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.